Buenos días, tardes, noches, amigos, donde quiera que estéis y cuando vengáis a pasar un ratito con nosotros, Julián y Océano, y el conocimiento silencioso del tarot y la cartomancia clásica y antigua. Estábamos pensando y revisando si lanzarnos a adquirir la nueva obra de Christophe Poncet, llamada El Tarot de Marsilio. Es una gran tesis, fruto de muchísimos años, de Christophe Poncet, estrictamente con respecto a su hipótesis y propuesta del origen de los 21, y digo 21 dejando fuera al loco, los 21 triunfos del tarot. Él le puso a esta trilogía el tarot de Marsilio, haciendo un juego, ¿no?, entre el tarot de Marsella, puesto que él es esoterista francés y viene de la tradición francesa, y el nombre de Marcello Ficino, haciendo un juego como el tarot de Marsilio, el tarot de Marsella, realmente es una reproducción de la propuesta de Marsilio Ficino, que a raíz de traducir el Corpus Hermeticum y los diálogos de Platón por orden de los Medici en Florencia en 1459, propone Poncet que Marsilio se inspiró en las alegorías explicadas en los diálogos de Platón, y esa es su tesis, ¿no? Estamos considerando si invertir, porque la obra es muy cara, son 3 manuales, una trilogía cara, que además va a ir sacando de poco en poco. El tarot de Marsilio de Christophe Poncet, volumen 1, por Scarlet Imprint, está ahora a la venta y disponible. El primer tomo. El primer tomo. Entonces, debatiendo respecto a si lanzarnos o no, y la propuesta de Christophe Poncet, se nos ocurrió que sería importante volver a incidir en esto que nosotros llamamos el verdadero misterio del tarot, ¿no? ¿Qué opinas? Vamos a lanzarnos a invertir, porque es una inversión importante. Bueno, tenemos la Florencia de 1459. Sí, los amigos ya han visto mi famosa chuleta muchas veces. Quizás aquí es donde está el problema, ¿no? Que poner el origen en la Academia Neoplatónica de Florencia, sabiendo que había muchos mazos previos a esa fecha, es lo que quizás me hace dudar un poco a mí, ¿no? Bueno, como decía, estaba ya Lorenzo el Magnífico en Florencia con mecenas de arte. Lorenzo de Medici, sí. Con el señor Ficino, el señor Pico de la Mirandola. Y los otros dos que no me recuerdo cómo se llamaban. Los comentamos en los vídeos sobre el tarot de Mantegna. Ah, claro. Y incluso Cristoforo Landino era otro. Bueno, incluso la juventud, un Miguel Ángel de 15, 16, 17 años, está ahí absorbiendo las enseñanzas, tratando de culturizarse, bajo el alero de Lorenzo el Magnífico y estos 4, ¿cómo podríamos llamarlo? ¿Sabios? Sí, filósofos. La plena eclosión del Renacimiento en Florencia, Milán, Venecia. Entonces,
el señor Poncet sitúa el origen de los 21 triunfos en la traducción de Ficino de la obra de Platón. Sí, ¿Mm? sí. Claro que al situar el eje en Ficino se está centrando en 1450 y algo. 59, 59. de 59 en adelante. Bueno, y entonces se aproxima bastante al origen, pero no lo suficiente, porque ahí anteriores hay varios mazos anteriores, ¿cierto? Pues mismamente el Visconti di Modrone, que comentamos en un vídeo no hace mucho, estimamos que es de 1427. El famoso Di Modrone que tiene las Que es una joya, ¿eh? virtudes teologales. Tiene las virtudes teologales, Para tiene... romper esquemas, ¿eh? Claro, y tiene también doblado las sotas y los... Las sotas y los caballos. Tiene Y los caballos. 24 figuras de la corte. Sota chica, sota chico, Pero además, jinete chica, jinete pero además chico. ¿cuántos triunfos fueron rescatados? Ahora de cabeza no me acuerdo, Pero- creo que 11, pero dentro de esos 11 triunfos que sobrevivieron estaban las 3 virtudes teologales. Por lo tanto, eso nos lleva al Miquiate, Sí, pero el Miquiate no tenía doblada la sota y los caballos. Por lo tanto, este Visconti puede haber tenido más cartas que el mismo Miquiate. no, pero tiene a las sotas de oros y de copas en femenino, haciendo un guiño a que hubo otras formas de agregarle alegorías y figuras de la corte a los mazos existentes en aquella época. Claro, lo que queremos decir, el punto, es que anterior al señor Ficino, existen evidencias de mazos que tenían un número mayor de cartas. Sí, Que son más antiguos que la traducción del señor Ficino de los escritos de Platón. exactamente. Entonces, claro, este señor Poncet se aproxima bastante, como digo, al origen, pero no lo suficiente, aparentemente. Ahora, eso nos lleva a la reflexión de que la cartomancia y el tarot es una herramienta que ha sido utilizada por diferentes personajes para definir un punto focal en la historia, Una hipótesis, una hipótesis tesis. de un punto focal en la historia y en torno a ese punto focal construir toda una estructura, que es lo que hace el señor Poncet. Pues sí. Pues, pero no es el primero, ¿cierto? Porque si hacemos un rápido recorrido por estos intentos de diferentes personajes de definir puntos y crear una estructura, teníamos que empezar, vamos a hacerlo así, rapidito, así, onda avión. El señor Crowley, por ahí por el año del 38 al 43, encarga el diseño de su tarot, que fue publicado póstumamente por la década del 60, y el señor Crowley le adiciona al tarot un esoterismo con muchos aditamentos, ¿cierto? Elevando y complejizando el planteamiento de la Golden Dawn ya existente. De la Golden Dawn, que a su vez también define un punto, allí por ahí por 1910, 1909, Sí. el Tarot Rider, en el cual nuevamente se le adicionan al tarot y construyen todo un sistema Sí. con mejor o peor resultado. Pero antes tenemos al señor Paul Marteau, que También. aproximadamente por 1930 afirma que el tarot Conver es el
tarot de Marsella. Sí. Y ahí el auténtico. el auténtico, y ahí el tipo construye nuevamente su esquema y su estructura. Sí. Pero antes, desde más o menos 1740 a 1916, a PP, cuando muere Papus, hay Una riestra de esoteristas. de esoteristas, egiptólogos, cabalistas, que también ponen su punto focal ahí y construyen todo su... Astrólogos como Guns Picard, claro. Y construyen todo un sistema, como digo, con mayor o menor éxito o mayor o menor resultado. Pero viene el señor Flournoy y dice, no. Vieville, 1650, Noblet, 1650, Dodal, 1701. Y eso nos lleva al de París y al Kathleen Geoffroy. Entonces sitúa, le corre el foco desde Convert, Sí. desde... Kathleen Geoffroy en 1557 en Lyon, sí. Ajá, corre el Estamos foco intentando ir para atrás. desde el Convert, que es de 1760, pero cuya línea ya venía en el tarot de Madrid de 1709. Corre el foco hasta 1650, entre 1550 y 1650, donde hay ahí un hoyo negro, que es la transición desde Italia al patrón, A Francia. al patrón francés. Entre medio está el señor Jodorowsky, que dice que el tarot marsellés, el tarot francés, El Convert, sí. el Convert, ¿no es cierto? Está el señor Enrique Enríquez, que basa en el Dodal, o el Noblet se basa En el Noblet. en el Noblet, etcétera, etcétera. Sin embargo, todos esos puntos focales de la historia del tarot no hacen hincapié en el origen italiano. No. Y ese sería un aporte del señor Panset, Sí. que sitúa el punto focal ya no en los franceses, ya no en la Golden Dawn, ya no en el esoterismo exacerbado de Crowley, sino que lo sitúa alrededor de 1459 con el señor Ficino, Marsilio Ficino. Marsilio Ficino. Nosotros decimos que eso está mucho más cerca que los otros intentos, pero que aún le falta una patita porque para atrás ya habían evidencias de tarot con mayor número de cartas y anteriores, ¿cierto? Ahora, eso nos lleva a una reflexión que quiero que tú me comentes, que es, en todo este recorrido que he hecho yo así somero, en el cual la cartomancia es usada para adicionar otros elementos y para crear escuelas distintas, y sin embargo permanece el mayor misterio que llamamos nosotros, y es que el asunto, a pesar de todo eso, funciona. Sí, claro. Todos funcionan. Sí. Entonces, ¿qué reflexión tienes tú acerca de ese hecho, del misterio central de la cartomancia? Es que a pesar de las tropelías, en fin, caprichos, errores, o vender su propia pomada, como decimos en Chile, su propio negocio, ¿no es cierto? Y sin embargo resiste el sistema y funciona. ¿Qué reflexión te da a ti eso? Bueno, yo antes de ir a ese punto tan Neurálgico. maravilloso que tú vas, yo sí quería recalcar y subrayar que en este viaje que has hecho por el tiempo de ahora mismo para atrás, es lo que llevamos haciendo un tiempo los historiadores, investigadores y curiosos de estas barajas locas y por qué funcionan. Pero efectivamente la mayoría de
los autores lo que han hecho es agarrarlas y ponerles cosas, ¿no? Adicional. En vez de mirarlas tal y como son y, sobre todo, indagar y rastrear cuánto más atrás se puede llegar. Evidentemente, el creador o los creadores de los agregados alegóricos de la etapa prerrenacentista, pues siguen siendo un misterio, pero lo que no podemos negar es que si Ficino crea la Academia de Florencia en 1459, y es cuando se pone a traducir el Corpus Hermeticum y los diálogos de Platón, y ya existían barajas que, como siempre digo cuando mencionamos al muy manoseado Visconti, sea el Modrone, que creemos que es en torno a 1427-1430, o el Visconti Sforza de 1441. Como siempre decimos, si se está encargando un tarot como un regalo de boda, es porque los tarots ya existían. Exacto. Era un regalo para cuando algo ya está, digamos que normalizado como regalo, es que ya está muy O sea, abundante. cuando el Visconti y el Modrone se encargó, era porque el tarot ya estaba implantado un tiempo allí, estamos hablando de 1427, 27, 30. ya. Entonces, como siempre, y perdón que traiga mi famosa chuleta, pero como siempre venimos aquí a qué estaba pasando antes, ¿no? ¿Qué estaba pasando antes? Hay tres hechos para mí centrales. Uno es que en 1350 las barajas mamelucas han entrado por Puerto Veneciano y por la España islamizada. Son tan populares que ya para 1441 Venecia prohíbe la importación de cartas, fomentando así la creación de barajas propias, porque eran claramente un negocio, ¿no? Esto es muy anterior a el pobre Marsilio. Pero lo que también es, creo, a mi modo de ver, esto es una hipótesis, por supuesto, ineludible, es el poema de Petrarca de los Triunfos en 1352, y cómo eso fomenta los, digamos que teatros callejeros, los desfiles en carros, que se utilizaba como pedagogía popular. Todo eso estaba ocurriendo a finales de 1300. Y es ahí donde tenemos que ir, yo creo, para hipotetizar cómo es que fueron fusionados las barajas mamelucas y los distintos grupos de alegorías que le agregaron hasta hacer un tarot, o varios, o muchos tipos de tarot. Hay que irse allí y entender aquella revolución cultural, ¿no? La base de cualquiera de los mazos, por muy complejo que sea, desde el más chiquito, aquí tengo una baraja española de 40 naipes, hasta el Minquiate de 97, la base son los 4 palos. Los 4 palos que los mamelucos trajeron: oros, copas, espadas y bastos. Y cómo quedó instaurado el patrón 52, que es un perfecto calendario. Entonces yo creo que uno de los motivos esenciales, voy a enseñarle a los amigos esta barajita linda, se llama Romeo y Julieta, está hecho con personajes de los Montesco y los Capuleto, y es una baraja de 52 cartas con palo latino, puro y duro, cimitarra, oro,
cetro o basto tallado, copa. El patrón 52 es la matriz permanente sobre la que se superponen distintas colecciones de alegorías superiores. Y yo creo que ahí está la clave de por qué funciona. Es que, Desde este es que, hasta este. es que, claro, es que la cartomancia, el punto, a mi juicio es el siguiente, es que la cartomancia a través de el tiempo ha sufrido todo tipo de adiciones, ya sea por capricho, por errores, por vender lo que querían vender, o dogmático, de gente que creía a pie juntilla algo y creaba todo Lo quería creaba todo un imponer. sistema, ¿no es cierto? Y también hay otro factor, que además de adicionarle cosas, ha variado el número de cartas, tanto hacia arriba como hacia abajo, porque si tomamos el Miquiate con 97, ¿cierto? El Moldrone, que a lo mejor tenía 100 y algo. Luego nos vamos al patrón de tarot tradicional. Y los taroquinos. Y con el póker pasa, con el póker pasa lo mismo. Hasta la baraja de piqué reducida a 36. Claro, y la baraja española que tiene 40, 40 y tanto, hasta 52 cuando le adicionan algunos comodines. Y sin embargo, a pesar de todo eso, el asunto funciona. Sí. Funciona. Entonces hay que buscar el factor común o el sustrato que sostiene Yo creo que son estos. a la cartomancia. Yo creo que son Por estos. supuesto. Pero eso, ¿a qué nos lleva? ¿A qué nos lleva? Nos lleva a un punto importantísimo que son los mamelucos. Así es. Los mamelucos, ¿no es cierto? Que los mamelucos fueron, no te voy a decir creados, pero iniciados por ahí por 1800, por 800, Sí, 800 y pico. 800, 900, sí. 800 y pico, ¿no es cierto? Y vinieron a morir en 1800 y algo en una matanza. ¿Qué eran los mamelucos? ¿Por qué no? Porque, a ver, los mamelucos introdujeron sus barajas mamelucas fundamentalmente en Italia y España, Sí, por ahí por el siglo XIV. sí. ¿Ah? En Italia por Venecia. Por ahí por el en siglo España, XIV. ¿Y por qué estar dominada. introducen los mamelucos? El patrón 52 y los 4 palos. Exactamente. Entonces, lo que ha permanecido y el sustrato que sostiene este asunto es el patrón 52 y los 4 palos. Sí. Cuando el pre-renacimiento o el renacimiento le adiciona el contenido alegórico, lo complementa, lo enriquece, lo transforma en una herramienta mucho más universal y más versátil y más... Le agrega sobre todo riqueza conceptual. Exacto. Y riqueza y profundidad de mensajes. Pero lo que permanece... Pero es un agregado. Pero lo que permanece es el patrón 52 con los 4 palos. Así Ahora, es. que tú lo enriquezcas con el contenido alegórico, ok. Ahí surge el tarot en gloria y majestad, ¿no es cierto? ¿Qué me puedes decir tú sobre los mamelucos y sobre esos 4 palos que tu tesis es que sostienen la dualidad de la vida y por lo tanto contienen la existencia? Hasta hace no mucho tiempo, no hace tanto, no me acuerdo ahora mismo de la fecha, pero serán 15 años a lo mejor, no se populariza el descubrimiento de una baraja mameluca en Topkapi, en el Museo Nacional de Topkapi, que tiene oros, copas, espadas y palos de polo. Y los historiadores de la cartomancia y del origen de estas barajas mágicas se ponen a rastrear qué tenían de especial los mamelucos. Bueno, para hacer una muy larga historia corta, en un principio es un drama espantoso de preadolescentes
robados a las familias europeas por parte del Imperio Otomano. De hecho, Bram Stoker en su relato de Drácula cuenta un caso de un niño... Vlad, sí, secuestrado, llevado al ejército turco, convertido al Islam y formado exquisitamente no solo en el arte de la guerra, sino en conocimientos. Era una cosa extraña. El objetivo, según aquellas gentes, era militar. Hacer un cuerpo militar totalmente fiel, que sirvieran a su emir, visir y demás por encima de sí mismos, ¿no? Por eso los arrancaban de sus familias, de sus cunas culturales y les hacían, digamos que, nacer de nuevo. Y así empezó, durante, tú dices que hasta 1800, sí, pero digamos que la historia principal es del año 900 al 1500, ¿no? Un cuerpo militar... muy eficiente. De 600 años que venció al ejército mongol, Y a los cruzados. Y a los cruzados, lucharon contra los cruzados, exacto. Y que lograron mucho poder, y lograron independizarse y tomar Siria y Egipto y crear una dinastía de gobernantes y de regentes ya no esclavos, sino una estirpe y una dinastía. Situada en Egipto y Siria. Exactamente. Y se supone que es ahí, en esa fase de los mamelucos, cuando ya son un cuerpo de élite y una dinastía con poder que ha tomado Egipto y Siria, donde se crean estas barajas. Estas barajas que a fecha de hoy, esta es la baraja española que hay en toda casa española para jugar brisca, atute esta es un fiel reflejo de la baraja mameluca. Evidentemente la encontrada en Topkapi es una lujosa, hecha con pan de oro y óleo y colores bonitos como regalo, pero el modelo es este. A mi modo de ver, una de las grandes desgracias que hicieron muchos esoteristas es empezar a popularizar y afirmar que estos 4 símbolos equivalen a los 4 elementos aristotélicos, ¿no? El Rider. Y de Empédocles antes, ¿no? Muchos, no solo la Golden Dawn hizo eso. Una de las cosas más atractivas que tiene el Minquiate es que tiene 4 cartas para los 4 elementos. Y aparte tiene, por supuesto, oros, copas, espadas y bastos, ¿no? Los 4 elementos, tanto de Empédocles como de su posterior evolución aristotélica, es un postulado filosófico que dio origen a las bases de toda la física y toda la química, y que define los 4 ingredientes primigenios que hay en toda realidad humana, terrestre, animal, mineral, en todo lo que podemos ver. Evidentemente son 4 ingredientes originales que luego se van mezclando y combinando para dar lugar a todo lo demás, ¿no? Como tal, son neutros, totalmente neutros, ¿no? Y pueden sugerir ideas, pero no estos 4 objetos manufacturados, tomados y elaborados y empleados para actos en concreto que los humanos nos hemos dado y que como símbolos tienen una carga, sobre todo, muy dual. Y así pueden empezar a funcionar. Entonces, yo creo que los 4 palos, que no son 4 elementos, y que esto mismo lo encontramos en el Thoth de Crowley posterior, porque sí se mantiene como matriz permanente a todas,
es la gran magia que hace que estas barajas funcionen y contesten. Bueno, pero es que el asunto de los cuatro elementos aristotélicos, no sé, que las espadas sean El aire. el aire y el intelecto, No, claro, no sirve. causa un sinnúmero de problemas, ¿ah? Claro, Un claro. sinnúmero de problemas. Ahora, No sirve. al contener los cuatro palos la dualidad, positivo y negativo, bueno y malo, ¿ah? Están realmente convirtiéndose en una herramienta eficaz para reflejarla. Exactamente. Y ahí, aparentemente, está el secreto de estos cuatro palos. Ahora, los mamelucos traen a Italia y a España, básicamente, su baraja. Sí. Además de esa lujosísima baraja del Museo de Topkapi, que era de grandes dimensiones, con incrustaciones de no sé qué, ¿ah? Fueron detectadas otras mazos de iguales características, pero de menores dimensiones y más modesta ejecución. Y se sitúa más o menos en el siglo XII, vale decir en 1100 y algo, Sí, se sitúa en esa baraja. así es. Más atrás nos vamos a China, pero los chinos tienen un esquema totalmente Es diferente, distinto. que no son los cuatro palos No. ni las 52 cartas, ¿cierto? Así que los chinos como que inventaron este asunto, pero el secreto, el misterio, el gran misterio de los cuatro palos y las 52 cartas aparece definido ya en la baraja mameluca alrededor del siglo XII. Sí. Y ese sería la causa. Vuelvo y- a mi rollo. Petrarca, y esa sería la causa, el sustrato sobre el cual descansa el eje de que a pesar de las adiciones, las sustracciones, de las tropelías, de los errores, de los caprichos y de lo comercializable, el asunto funciona. Ahora, cuando tú le adicionas ya dijimos que cuando tú le adicionas el contenido alegórico, el asunto, ese sistema 52 con los cuatro palos ¿cómo te diría yo? Se expande, se toma su mayor dimensión, ¿no es cierto? Su mayor jerarquía, su mayor belleza. Así es. Pero el esqueleto del asunto sigue siendo las 52 cartas y los cuatro palos. Ahora, yo me hago la siguiente pregunta, que no me la vas a poder contestar tú ni nadie. ¿Los mamelucos fueron un vehículo de este asunto o lo crearon ellos? Excelente pregunta. Excelente pregunta, porque mira, los maestros que tomaban a estos esclavos o raptaban a hijos de la familia Sí. de esta zona del Cáucaso, eran tenían variadas etnias, ¿ah? Los tomaban Sí, de sí, diferentes, de muchos países. Pero estos jóvenes que eran esclavizados, entre comillas, porque a los esclavos no se les permitía, los esclavos no se les permitía guerrear. En cambio, estos señores eran enseñados en la guerra, Sí. pero los maestros islámicos no se detenían ahí, sino que los mamelucos aprendían, obviamente, estrategia militar, ciencia, matemáticas, arte, derecho y administración. Eran un cuerpo de élite muy formado a muchos niveles. Por ejemplo, intelectualmente y... Por ejemplo, a nivel arquitectónico, en Egipto hicieron mucha obra. Por lo tanto, sí eran capaces, más allá de ser excelentes guerreros. Ahora, ¿quién les pasó el secreto de las 52 cartas y de los cuatro palos? ¿Se lo pasaron o ellos lo crearon? Ese es el misterio que no está resuelto, ¿cierto? Bueno, cuando posteriormente se hacen dinastía y toman territorio y se apropian de él y tienen reinos propios, está documentado que todo
todas las decisiones las tomaban con astrólogos y con distintas fuentes de información más mágica para Esotérica. cuándo atacar, cuándo no atacar, cuándo iniciar intercambios comerciales y demás, ¿no? Entonces, evidentemente la cuna cultural mameluca, aparte de ser muy variada, muy plural, es rica y profunda, y ellos crearon esta matriz de 4 palos y de 52 cartas. Sobre ella, la vieja Europa y el norte de Italia agregó un humanismo cristiano y en barajas más grandes como esta hay un compendio, por lo tanto, musulmán de la antigua Grecia, Es multicultural. del humanismo cristiano. Claro, está todo ahí mezclado, ¿no? ¿Cómo no va a ser un artefacto mágico y funcionar? Aunque de hecho, ahí está la prueba. Hágase lo que se le haga, agréguese lo que se le agregue, o quítese hasta reducirlo a la baraja más pequeña, que es la española de 40, que está reducida hasta el número 7, se le puede consultar y obtener respuestas fehacientes que se cumplen, además. Claro, porque Esa es la magia. Porque aunque nosotros no somos usuarios habituales de la baraja española, No. sin embargo, nos reunimos, tiramos baraja Sí, española sí. y nos respondió estupendamente. Que por cierto, Con sus 40 cartitas. voy a aprovechar a contestar esta pregunta que nos la hacen muy a menudo, ¿no? ¿Por qué no trabajamos con la baraja española? Bueno, mi respuesta es rotunda, porque tiene infantería, caballería y realeza toda masculina. Me faltan mujeres por todos lados. La reina. Claro. Las cartomantes y los cartomantes españoles que yo conozco, que leen muy eficientemente con baraja española, suelen convertir a las sotas en las damas, en las damitas, para poder tener una pluralidad de género. Las brujildas que manejan la baraja española. Pero es básicamente por eso. Realmente, como tienen los 4 palos, dan respuestas fehacientes y además así al estilo bofetada en toda la cara, directo. Entonces, en este gran misterio de la cartomancia y del tarot, llegamos a la conclusión que el sustrato original que sostiene el asunto es lo que ya dijimos, y ese sustrato resiste todo tipo de intervenciones sobre él, claro, de mejor o de peor manera, indudablemente, de mejor o de peor manera. Pero cuando tú le adicionas el contenido alegórico, saca todo su potencial. Claro. Y cuando tú le cuelgas algo artificial, como numerología, cábala, se encoge un poco, pero funciona. Sí. Funciona igual. Porque esta base está. Porque esta base está. Esta base está. Y esa base la podemos situar por ahí por el siglo XII, de manos de los mamelucos. Exactamente. Exactamente. Ahora. Y todo esto es anterior a el gran trabajo de Marsilio, por supuesto. Ahora, ¿quién fue el autor intelectual de este esquema? No lo sé. Pero tú hiciste un muy interesante análisis de estos 4 palos que contenían la existencia, por decirlo así, al contener la dualidad y no tener la capacidad de ser positivo y negativo. Exacto. Y con la razón de por qué la edición del amigo Aristóteles no encaja. No encaja para nada. Eso, que las espadas sean intelecto. Y eso dificulta, pero y
ilimita las respuestas, pero logra dar un cierto nivel de respuesta, ¿cierto? A pesar de todo. Sí, sí. Entonces, ¿qué dirías tú como conclusión? Bueno, como conclusión diría que sí me interesará mucho estudiar la tesis de Christophe Poncet al respecto de si se encuentran las alegorías de los diálogos de Platón aquí recogidas, pero quiero contestar que esto ya estaba hecho cuando Marsilio tradujo los diálogos de Platón y que esto, esto tan simple ya corría por las calles mucho antes, ¿no? Entonces nuestra hipótesis siempre va a ser que estamos más en una fusión de las barajas mamelucas llegadas a Europa y todo el renacimiento que brota con algo tan simple como el poema de Petrarca de los triunfos al comienzo, como el primer empujoncito, ¿no? Bueno, Todo lo demás va en cascada todo. Bueno, pero también habría que acotar que los 21 triunfos dejando al pobre loco de lado, como siempre. Ah, sí, que eso es otra. Que los 21 triunfos eran más, po. Sí. Porque en un Miquiate son 41, po. Sí. Y en un Ilmodrone no sabemos cuántos eran. No sabemos cuántos eran, por lo tanto, los triunfos no están restringidos ni supeditados al número 21 y al famoso 3 líneas de 7, en la famosa 3 líneas de 7, etcétera, porque ya al tener al Miquiate, eso se viene abajo. Absolutamente se viene abajo. Esperamos haberos hecho meditar de nuevo, una vez más, y que nunca se pare, sobre los orígenes verdaderos de este artefacto magnífico y que, bueno, pues sepamos al leer propuestas de otros autores, ver qué cogemos, qué no cogemos, qué nos sirve, qué no nos sirve, ¿no? Para defender siempre la dignidad de esta estupenda obra, magnífica obra. ¿Algo más? Nada más por hoy. Hasta la próxima. Besos para todos, amigos.